Cumboto, parte 22, Delirio. No sé si la sugestión le vino por el recuerdo del órgano que necesitaba la iglesia o si este recuerdo surgió de la sugestión. Lo cierto es que a Pascua le dio por ir a rezar todos los días y se empeñó en que Federico hiciera otro tanto. Ahora no pasaba domingo sin que asistiésemos a la misa, y el sacerdote en sus pláticas no dejaba de piropear una y otra vez al piadoso señor de Cumboto por el magnífico obsequio que acababa de hacer a la parroquia. Sin esta prueba de generosidad y de celo cristiano, dijo una vez, jamás hubiésemos tenido nuestro órgano. Además, no falta a la misa. Es un ejemplo que los demás propietarios de la comarca debieran imitar para bien de sus almas y estímulo de la feligresía. Cuando oyó estas palabras, Federico se ruborizó hasta los dientes y yo volví a sentir en mi rostro aquel fuego que más de una vez me puso morado. Uno de aquellos domingos, cuando salíamos de la iglesia, vi dirigirse hacia Federico a un hombre notoriamente borracho. Era un mulato joven, fornido, de rostro labrado, a quien reconocí enseguida como uno de los que bailaron con Pascua en el parquecito de la noche de San Juan. Ningún detalle de la escena escapó a mi mirada. En un segundo plano, bajo los árboles, había un grupo de 3 aldeanos que miraban y cuchicheaban. En la puerta misma de la iglesia se detuvieron unas mujeres que salían de la misa y a través del parque se aproximaban corriendo algunos zagales que poco antes jugaban a las bolas. El mulato traía un garrote en la mano. A veces mi pensamiento funciona con una celeridad prodigiosa. Aquella fue una de esas oportunidades. Rápidamente salté hacia los que cuchicheaban bajo los árboles y arrebaté a uno de ellos el palo de vera que tenía bajo el brazo. Corrí a interceptar al borracho. El despojado gritó: «¡Cuidado, José del Carmen!». En realidad yo no deseaba trabarme en riña con el beodo, cuya identidad había adivinado desde el principio, sino proteger a Federico. Pero José del Carmen, arrastrado por la torpe exaltación de la borrachera, me lanzó un garrotazo que al alcanzarme en el hombro izquierdo me hizo caer de rodillas. Entonces perdí la noción de la conveniencia, la facultad de pensar. El dolor me cegaba. Quizá el verazo me había desarticulado el hombro, pero mi brazo derecho aún podía moverse. Movióse, en efecto, y José del Carmen rodó por tierra bañado en sangre. Apenas recuerdo lo que ocurrió después. Veo vagamente un grupo de hombres en torno nuestro, ojos encendidos y bocas tirantes. Oigo una voz que aconseja: «Póngale telaraña en la herida». Otra que insulta: «La culpa la tiene esa puta». Una tercera que me hiere en lo vivo: «Negro cabrón». Por el camino, flotando en una espantosa nube de sangre, traspasado por el dolor, pude entrever, como a través de un velo, a Federico llevando las riendas de la caleza. Pasaron días y noches intolerables. Vino de los alrededores un negro que me llevó el hueso a su puesto y me fajó el hombro prolijamente, pronunciando al mismo tiempo palabras que yo no entendía. El dolor, el insomnio y la falta de apetito me enflaquecieron de un modo inverosímil. Por otra parte, un miedo taladrante habría comenzado a horadar mi conciencia. El miedo de haber dado muerte a José del Carmen y de pasar largos años en una prisión. Esta mezcla de sufrimientos convirtió mi convalecencia en un interminable y sobresaltado río de plegarias, de invocaciones y de conjuros que llenaron mi mente de extrañas sombras. Con mi pepa de samuro apuñada en la mano derecha y el pensamiento columpiándose en la delgada cuerda del terror, recitaba cuantas oraciones pude aprender en mi vida, y agotadas estas, inventé mis propias plegarias. Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, desde el fondo de mi corazón te doy gracias por todas tus bondades y beneficios y te ruego que no me abandones en este trance. Yo no valgo nada, Señor, y por lo mismo nada vas a ganar tú con hacerme daño. Sé bueno y generoso conmigo, cúrame de este garrotazo sin dejar huellas, salva a José del Carmen para que no me lleven a la cárcel, aleja de mí el odio de mis enemigos y todo mal y peligro. Amén. Al volver a la realidad de mi viejo cuartito de tablas,
Supe que hasta allí me condujo en sus brazos el propio Federico. ¿Cómo agradecer su bondad? Hubiera podido dejarme solo en Guayguasa, a merced de aquellos seres llenos de odio, sedientos de venganza. Se necesitaba valor para hacer por mí lo que hizo. Subirme a su coche y conducir con sus propias manos las riendas solo para salvarme. No le había vuelto a ver, pero sabía que vivía y eso me bastaba. Poco a poco los recuerdos se reintegraban en mi memoria y reconstruía por trozos lo que había visto o soñado aquellos días. Me habían visitado negros cuyos rostros apenas podían distinguir envueltos en una niebla espesa y rojiza. Me rodearon unas aguas inmensas y luego una tierra ilimitada e iluminada indirectamente por un sol que no se veía. Aquellos negros movíanse a saltos como si fueran de goma. Entre ellos había algunas mujeres que descollaban sobre los hombres como princesas, cosas que brillaban lejanas y músicas anestésicas. Todo poseía una grandeza primaria, disparatada. La reina, una negra pulida como piedra de centella, lucía grave, con el ceño fruncido. Parecía dispuesta a condenar a un reo, con su cetro rutilante rematado en una flor roja, abierta y húmeda como un sexo femenino. Miraba a todos lados y decía que la sangre no tardaría en correr. De pronto la veía borbollar espumosa formando oleajes y sobre ella barquitos hechos de troncos que navegaban. Luego la reina reía y danzaba una danza obscena, con el cuerpo desnudo, brillante. Llamaba a sus cortesanos y les ordenaba: «Traed los esclavos». Y los esclavos venían apersogados con grandes cadenas, todos blancos y temblorosos, y metían las cabezas entre los muslos negros de su majestad. Otro de mis recuerdos evocaba la figura de Federico. Este se paraba frente a mi catre y me mostraba sus manos prodigiosas. «Soy un dios, ¿lo ves? Ya este mundo no tiene secretos para mí, es mío. Tú me dijiste una vez, camina, hoy nadie tiene nada que aconsejarme». Aproximaba mucho su rostro al mío y añadía: «Desde niño te consagraste a mí, luego no has vivido sino para servirme, para estar a mi lado como una sombra. Todo lo has sacrificado por mí, ¿no es cierto?». No supe al pronto qué responderle, porque aquella era la pura y absoluta verdad. Yo mismo, más de una vez me hice esta pregunta y no hallé qué responderme. Hubo un tiempo en que amé a Federico porque encarnaba todo lo que yo no podría ser en la vida, todo lo que yo hubiese anhelado ser. Pero después de hombres, el sentimiento que me ataba a él no hubiese podido llamarse afecto. ¿Qué era? Muchas veces sentí la tentación de apretarle el pescuezo con ambas manos, mas si me hubiesen separado de él habría sufrido mucho. «Supongo», me dijo también, «que habrás tenido alguna vez la tentación de poseer una mujer como las que a mí se me brindan. Creo que hubieses saltado con placer sobre Lota y sobre Pascua. ¿Por qué no lo hiciste? Confiésalo». Entre los visitantes negros de mis alucinaciones figuraban Cervelión y la abuela Anita. El primero me repetía frases que me dijo una vez en mi infancia: «Tú estás metido entre los blancos, pero eres negro por los 4 costados. Ellos no van a enseñarte nada de lo que saben, así es que tendrás que comer avispas si quieres vivir como un hombre». ¿Había vivido yo como un hombre? No, no fui más que un reflejo de Federico, algo menos que un perro. El perro al fin y al cabo posee cierto albedrío, se emancipa cuando lo acucia la urgencia del sexo. Yo no supe nada de eso. Era una sombra. Mi pasión silenciosa por la música, mi callado deseo de llegar algún día a tocar como Federico me lo comprobaban. Si yo hubiese hablado a este de aquel deseo, se habría paralizado por la sorpresa y luego se hubiese echado a reír. Y habría mirado con asombro mis manos negras. No se lo confesaría jamás. Y sin embargo, sentía arder en mí un fuego de creación que pugnaba por exteriorizarse y precipitarse sobre el mágico instrumento dentro del cual reunió Dios o el diablo todas las armonías de la vida. Yo hubiese aprendido pronto, estoy seguro de esto. Habría sido un pianista tan ducho por lo menos como él, y no habría sido un genio cruel y duro.
Aquel instrumento debía poseer aún posibilidades de expresión que Federico no había logrado arrancarle, las mismas que había intuido Pascua, la posibilidad de expresar y recrear nuestra naturaleza, nuestros árboles, nuestros ríos, nuestra sangre roja y delirante. La abuela, por su parte, me recordó a los Arguíndeguis, a doña Beatriz, al general de la negra barba. Me trajo en ofrenda su viejo baúl de caoba. Fue larga mi convalecencia. La noción de la realidad iba volviendo a mí con extraña lentitud, como una flor que se abre. Reinaba un gran silencio en la Casa Blanca y en este silencio seguía hundido mi pensamiento, aún después de recuperadas todas mis facultades mentales y espirituales. Era como un lecho ideal, mullido y fragante, pero de pronto todo aquello que había permanecido oculto en esa vaga penumbra se iluminó de un golpe ante mi mirada. Me di cuenta de la ausencia de Federico, de Pascua, del piano. ¿Por qué éste no había vuelto a sonar? Un día abordé a la cocinera. ¿Dónde está el señor?, le pregunté. La fámula miróme con extrañeza. No sé, hace días que no lo vemos. Salí de mi cuarto y aventuré algunos paseos por el comedor y el jardín, todavía con mi hombro vendado y el brazo en cabestrillo. Entré luego en la sala y en la biblioteca. Todo estaba solitario. En cierto momento se cruzó conmigo la momificada Eduvige y no pude contenerme. La detuve. ¿Sabes dónde ha ido él? Sí, anda buscando a esa. ¿Buscándola? ¿Por qué? Porque desapareció después del escándalo de Guayguasa. No hubiera podido seguir viviendo en todos estos contornos. Estas palabras causaron un desmoronamiento en mi interior. Eduvige me miró un momento antes de añadir. Ahí está ese baúl que le trajo un hombre. Me imagino de dónde viene y creo que tú lo conoces. Lo habían puesto en la biblioteca, debajo de la gran mesa. Por esto no lo había visto yo. Su presencia me produjo emociones indefinibles de ternura y de miedo. ¿Por qué estaba allí el baúl de la abuela Anita? ¿Quién lo había enviado a la Casa Blanca? Tembloroso traté de abrirlo, pero estaba cerrado con llave. Entonces corrí en busca de Eduvige. ¿Tienes la llave? Dámela. Pero ella me desarmó con su mirada de culebra. La tengo, pero no se la entregaré sino a él.